Bueno, pues vamos a hablar. Perfecto, vamos a hablar otro de los criterios que vamos a tener que rellenar, que es el apartado de implementación. Os preguntaréis por qué no va el del impacto, ¿no? Que es el segundo y pasamos al tercero. Es una cuestión simplemente de un poco de alternar las presentaciones entre Cristina y yo, no hay ningún otro motivo, ¿de acuerdo? Vamos a ir al apartado de implementación, que es el apartado tercero. Esta advertencia también la ha comentado mi compañera Cristina en su presentación anterior. Esta información que vamos a dar aquí no sustituye la información oficial, los documentos y guías oficiales. Y también pues, hacer referencia pues, a dónde podéis encontrar esos documentos, principalmente en el Funding and Tender Portal, principalmente el documento del programa de trabajo, los templates y también lo que nos van a evaluar en cada uno de estos criterios por parte de la Comisión Europea y tener en cuenta siempre las últimas versiones que se van a ir actualizando. Bueno, pues entramos en lo que es este criterio de evaluación de calidad y eficiencia de la implementación. Tener en cuenta que cuando el evaluador llega ya a este momento de redacción de la propuesta, lleva ya unas cuantas páginas ya leídas, ha leído ya la parte de excelencias, conoce ya cuáles son los objetivos más generales, los específicos, qué metodología se va a seguir, muchos aspectos que se ha comentado antes también y que ha comentado Cristina, pues cuál es el balance de género, qué otras disciplinas a lo mejor son necesarias para hacer frente a esos objetivos que vamos a tener. También ya conoce incluso en esta fase pues, cuáles son esos impactos a corto, medio y largo plazo, cuál es la importancia de un plan de explotación, de comunicación y diseminación. Bueno, tiene ya una idea muy formada de lo que queréis hacer, ¿vale? Y ahora, en esta última parte, no menos importante, por supuesto, porque se valora también con 5 puntos, va a velar sobre todo pues, por cómo se va a implementar. Es decir, cómo lo que habéis dicho, cuáles son esos objetivos que habéis planteado, cómo se van a ser alcanzables. Si los recursos que vais a poner y si el consorcio que vais a crear es el más adecuado. Aquí en este recuadro veis lo que la comisión va a evaluar y en principio pues eso va a evaluar la calidad y la eficacia de este plan de trabajo, va a valorar si habéis identificado bien los riesgos del desarrollo del proyecto, si son apropiados. También va a valorar si los esfuerzos asignados, tanto en presupuesto como en horas, son adecuadas a cada uno de los paquetes de trabajo y también en su conjunto, ¿no? A la propuesta en su conjunto, no solamente a cada paquete de trabajo. Va a valorar también la capacidad y el rol de cada participante y también en gran medida si la complementariedad de ellos y el consorcio en su conjunto es el adecuado y los socios que están participando en el consorcio tienen la capacidad, el expertise, el conocimiento necesario para poder hacer lo que dicen que van a hacer. ¿De acuerdo? Esto sería lo que nos van a evaluar y por tanto hay que dar respuesta la más adecuada para que estas valoraciones de la parte de los evaluadores sea lo más alto posible. Realmente tenemos dos grandes bloques en este apartado, uno que tiene que ver con el plan de trabajo y los recursos y otro que tiene que ver con la capacidad de los participantes y del consorcio como un todo. Tendremos aproximadamente unas 17 de páginas, es la recomendada en el template para esta parte de implementación, con un peso sobre todo más grande en lo que es la parte del plan de trabajo y los recursos. ¿Por qué? Porque es verdad que ahí incluimos muchas tablas que nos facilita la comisión, que nos van a ayudar a rellenarlas, pero claro que requieren también mucho espacio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues otra de las recomendaciones siempre es intentar, sobre todo de las propuestas que son de 45 páginas, pues intentar ajustarnos a estas indicaciones de páginas para cada uno de estos apartados. Tener en cuenta que en la parte de implementación, a la hora de evaluarlo por los expertos, van a tener en cuenta lo que escribamos en este punto y también lo que escribamos en la parte A, cuando hablamos de la información individual de cada participante, que también os mencionaré al final. ¿De acuerdo? Va a tener esas dos información para valorar este criterio de implementación. Primero, el plan de trabajo. A ver, es fundamental explicar a la comisión cómo vamos a trabajar, cómo vamos a organizar nuestros recursos, cómo vamos a planificar el trabajo en una serie de paquetes de trabajo. ¿De acuerdo? Ese plan de trabajo, cómo lo vamos a dividir en paquetes de trabajo. Una vez que se recomienda que una vez que ya se tienen definidos los objetivos generales, los objetivos específicos, la metodología, pues que se empiece a trabajar el programa en esta parte de implementación y de los paquetes de trabajo lo antes posible. Que se identifiquen cuáles son los necesarios. Es verdad que decir un número exacto de paquetes de trabajo sería un poco arriesgado, pero bueno, pues si tuviéramos que decir una cifra aproximada, pues estaríamos hablando de paquetes de trabajo entre 6 o 7, dependerá del tipo de acción que estemos haciendo, tipo de investigación o desarrollo, si es de más de demostración, si es una CSA, pero bueno, podríamos dar una cifra estimada de 6 a 7, eso no quiere decir que sean los más adecuados, pues si hay 8 pues, y son necesarios, pues habrá 8, si hay que ser 5, pues 5, ¿de acuerdo? Pero para que tengáis unas cifras ahí en la mente. Es muy importante ligar esos paquetes de trabajo, cuando definimos este plan de trabajo y con los paquetes de trabajo es muy importante definir también
no solamente los que va a ver, sino también quiénes van a ser los líderes, quiénes son los responsables de esos paquetes de trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar un poco también a tener esas personas de contacto y con un peso más importante dentro de la propuesta. Dentro de esta estructura que nos va a pedir, lo primero vamos a tener que hacer esa estructura general del plan de trabajo. Esto conviene muchas veces hacerlo a modo descriptivo, con un pequeño párrafo indicando pues, cuántos son los paquetes de trabajo, el título de cada uno y si hay alguna relación importante entre ellos. Y también es importante pues, acompañar un gráfico que de forma sencilla y clara se vean un poco pues, esos distintos paquetes de trabajo y cómo se relacionan entre ellos. ¿Por qué digo lo de sencilla y clara? Porque a veces si abusamos mucho de líneas y de interconexiones y de... puede dar o puede dificultar un poco el evaluador saber exactamente cuándo empieza uno, cuándo acaba el otro, cómo se interrelacionan y crear más confusión que claridad. Entonces, esto también tener en cuenta que lo más sencillo y lo más claro es lo mejor en este caso. Importante cuando tenemos los paquetes de trabajo definidos también identificar las tareas que cada paquete de trabajo van a poder tener, ¿de acuerdo? Usaremos dos tipos de gráficos que también que nos van a ayudar sobre todo de forma visual al evaluador a entender mejor cómo está organizado nuestro plan de trabajo. Uno de ellos será el gráfico de PER, en el que vamos a poder ver esa relación y de los paquetes de trabajo y sus interrelaciones entre ellos, que como os he comentado, cuanto más simple y sencillo mejor. Y luego también está el gráfico del GAN. Este gráfico GAN es fundamental, yo creo que es de una forma muy visible y en un momento dado y en una sola página, en un solamente gráfico, podemos entender muchas cosas de la propuesta. Podemos entender cuáles son los paquetes de trabajo, cuáles son sus líderes, cuáles son las tareas asociadas a cada paquete de trabajo, cómo se planifican estos paquetes y estas tareas a lo largo de todo el año, digo todo el año, no de toda la duración del proyecto. Podemos ver si esas tareas se solapan unas con otras en el tiempo, si son secuenciales, si son simultáneas. Podemos incluso utilizar el gráfico GAN para indicar también los deliverables, cuando vamos a hacer entrega de los mismos, esos entregables, pues a lo mejor con un círculo indicando en qué mes, para cada paquete de trabajo, para cada tarea, vamos a tener un deliverable en el caso que sea necesario. Podemos marcar incluso con líneas verticales cuando hay también hitos o milestone importantes. Entonces, de una forma gráfica, visual, el evaluador puede tener mucha información. Por tanto, el gráfico de Gantt es un gráfico que nos ayuda a nosotros a preparar las propuestas, pero también a los evaluadores a tener claro un poco cuál es esa planificación del programa del plan de trabajo, ¿no? De esta propuesta. Importante también tener la descripción del trabajo y la descripción sobre todo de cada paquete de trabajo, ¿de acuerdo? La comisión nos va a dar una serie de tablas que van a ser muy útiles y que va a intentar, un poco también es el motivo por lo que ha reducido las hojas a 45, ¿no? Va a intentar no duplicar información en una tabla y en otra. Por tanto, estas tablas nos van a ayudar mucho a concretar y a utilizar nuestro espacio a la hora de escribir las propuestas. Tendremos una tabla que será la de los paquetes de trabajo, tendremos que listarlos con su número, con su título, con el líder de ese paquete de trabajo, cuántas person month va a haber o va a llevar este paquete de trabajo, qué fecha va a tener de comienzo y qué fecha va a tener de final, ¿de acuerdo? Entonces, esta composición de esa tabla es fundamental también para entender bien la descripción del plan de trabajo. Otra de las tablas también que son importantes y que la comisión las va a pedir y las va a exigir, pues es todo lo que tiene que ver con la parte de la descripción del programa, de los paquetes de trabajo. Aquí simplifica un poco la cabecera, porque ya no va a ser necesario incluir a todos los socios y decir cuáles son los modos por cada uno de los socios y cuándo empiezan y cuándo acaban, porque para eso va a haber tablas específicas, en concreto la anterior y luego la de los deliverables, por tanto eso va a ayudar mucho. Simplemente la descripción de los paquetes de trabajo nos van a pedir pues, cuáles son los objetivos, que vamos a ser cuanto más concretos mejor, y la descripción de ese trabajo. Y en la descripción de ese trabajo es donde tendríamos que intentar desglosar esas tareas necesarias para completar ese paquete de trabajo, indicando también para cada tarea cuál es el líder de la misma, indicar si hay otros socios que participan, e intentar ser muy concisos en cuál es la descripción de cada una de esas tareas y que complementan a los objetivos y relacionados por supuesto con los objetivos de ese paquete de trabajo. Los deliverables no va a ser necesario incluirlos en esta parte de la descripción del paquete de trabajo. ¿Por qué? Porque luego tendremos una tabla específica, que es la tabla 3.1c, donde nos incluimos los deliverables y ahí tendremos que listarlos también con su nombre, su descripción. Es muy importante siempre asignar un deliverable a un paquete de trabajo, a qué paquetes de trabajo están esos deliverables asociados, indicar también
quién es el editor de ese deliberable, de ese entregable, quién es el responsable del mismo, indicar qué tipo de deliverables son, si son informes, si son demostraciones, si son temas de datos, si son data management plan, que es algo que es obligatorio al cabo de los 6 meses, si es un deliberable relacionado con los temas de ética, con los temas de seguridad, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego también indicar perfectamente si esos deliberables esperan que sean la forma de diseminarlos, si es una diseminación pública, si son deliberables o entregables sensibles, y luego la fecha, por supuesto, también desde el comienzo del proyecto, pues en qué fecha vamos a tener ese deliberable entregado. Lo mismo con la tabla de los milestones, ¿de acuerdo? De los hitos, de aquellos momentos que son cruciales en el desarrollo del proyecto y que nos va a permitir hacer un parón, ver lo que hemos hecho hasta ahora, poder rectificar si hay algo que no va bien y poder planificar las fases siguientes, ¿de acuerdo? Por tanto, esos milestones tendrán un número, un nombre, también una relación con un paquete de trabajo determinado, una fecha en la que habrá que ver cuándo es exigido este hito y las formas de verificar este hito, ¿no? Cuando nos estamos planteando estas tablas, nos ayudan mucho las tablas y también conceptualmente cuando estemos trabajando en esta parte, pues a saber si la estructura del plan de trabajo es adecuada o no. Podremos detectar aquí cuando estamos trabajando en estos temas si es necesario meter algún paquete de trabajo adicional o si uno está demasiado recargado y hay que bajar y hay que dividirlo en 2 para que sea mejor el trabajo y más eficaz. Tendremos también, nos ayudará todo esto a saber cuáles son las dependencias de unos paquetes de trabajo con otros, cómo se retroalimentan unos con otros, si se hacen de forma secuencial, de qué forma son simultáneas, en qué momento uno tiene que dar un output a otro. También importante pues, si los deliverables son acordes, son adecuados, los hitos están en el momento correcto, si hay que adelantarlos, si no hay que retrasarlos. Es decir, todas estas tablas nos ayudan un poco a tener esa concepción global de si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y por eso es muy importante también que una vez que tengamos hecho los objetivos, la metodología, que tengamos claro cuál es lo que vamos a hacer como proyecto, empezar también a planificar cómo lo vamos a implementar, ¿no? Y toda esta parte de cómo vamos a diseñar esos paquetes de trabajo, sus tareas, sus responsables y sus tiempos. Importante aquí también, otra de las cosas que se piden en esta parte del plan de trabajo y de los recursos, pues es identificar aquellos riesgos críticos durante la fase de implementación del proyecto, es decir, durante la fase del desarrollo de este proyecto, 3, 4 años o 5 años que dure este proyecto. ¿Qué entendemos por riesgos? Aquí el evento que tenga una probabilidad de darse, de que sea, y que tenga un impacto, por supuesto, en los objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? Lo que nos piden aquí es identificar los riesgos críticos. Entonces, sí que se recomienda por supuesto, al coordinador un poco, cuando tiene que abordar ese tema de los riesgos, es que bien a través de los paquetes de trabajo y de los líderes de esos paquetes de trabajo, de los líderes de las tareas, o bien de todos los socios en general, que se identifiquen cuáles son todos los riesgos posibles. En principio, hacer yo creo que un listado de todos los riesgos posibles, luego hacer un análisis de qué riesgos realmente son los más críticos, porque no hay que poner todos, por supuesto, hay que poner los que sean más críticos. Y luego, una vez que tengamos identificados esos riesgos más críticos, catalogarlos, hay que catalogarlos si son riesgos más de carácter técnico, si son más de carácter administrativo, si son más de carácter de explotación, si son otro tipo de riesgos. Y una vez que los tengamos, también un poco ver qué probabilidad de que esos riesgos ocurran, ¿de acuerdo? Qué probabilidad hay, baja, media o alta, de que esos eventos se produzcan. Y luego la seriedad o la severidad de los mismos, es decir, hasta qué punto esos riesgos tienen un impacto grande, alto, bajo, medio en el desarrollo de nuestros productos. Esto es una cosa que va a haber que incluirlo en la tabla 3.1e y además de describir el riesgo, pues indicar pues eso, esa probabilidad de que ocurra y esa severidad, ¿no? Y ese impacto que tiene en nuestro proyecto. Es importante también asociar siempre los riesgos a un paquete de trabajo donde se van a producir esos riesgos, que puede ser un paquete de trabajo o varios paquetes de trabajo. Y luego lo que nos pide la Comisión también son las medidas de mitigación y de contingencia. Las medidas de mitigación irían un poco enfocadas a cómo disminuir ese riesgo de que ocurran, de probabilidad de que ocurran, y las medidas de contingencia a que una vez que ocurra, pues cómo intentamos disminuir el impacto que puede tener negativo principalmente en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Es importante identificar los riesgos, ¿de acuerdo? Y los riesgos van a depender un poco también del tipo de acción en la que estamos inmersos, si es una RIA, si es una IA, si es una acción de CSA. Aquí os hemos puesto algunos ejemplos de riesgos técnicos que serían más asociados a desarrollos científico-tecnológicos y, por supuesto, en proyectos de RIAs,
serían un poco más acordes. Pues aquí estamos hablando pues, que no haya un acuerdo, por ejemplo, en los requerimientos y en la definición de las arquitecturas, que no hayamos obtenido un valor esperado en un parámetro dado específico y que sea relevante, no pasar un cierto test. Es decir, siempre tenéis que tener en cuenta que riesgos siempre va a haber muchos, pero hay que identificar sobre todo los que sean críticos, los que consideremos que son importantes. ¿De acuerdo? Como riesgos administrativos, pues serían siempre los asociados a que hay un partner que no ha hecho con lo que tenía que hacer, que ha dejado sus funciones o que los entregables no los presentan en el momento adecuado. Aquí siempre muchas veces para paliar estos temas de gestión administrativos, pues siempre viene bien hacer referencias a que va a haber una estructura de gestión adecuada y que se va a detener el proceso de crimen, porque ya sabéis que ahora ya no se valora lo que son las estructuras de gestión del proyecto. No se va a valorar por parte de la comisión, pero bueno, sí que es importante también a lo mejor hacer alguna mención a cómo tenemos, qué mecanismos tenemos articulados dentro del consorcio para evitar todos estos riesgos más administrativos. En proyectos más IAS, pues a lo mejor hay más riesgos de explotación, pues de que la tecnología resultante no sea viable comercialmente o haya algún impedimento en ello, que los modelos de negocio pues, no encajen en los mercados objetivos, que falte financiación, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego pues otros riesgos pues que podrían ser temas de aceptación social de las tecnologías, temas del COVID, como ha habido en estos periodos anteriores, la guerra, también se tiene que ver y puede ser tener un impacto negativo, pues habría que mencionarlos. Vale, entraríamos también ahora en una parte que tiene que ver con los esfuerzos para los paquetes de trabajo. Y hablamos de esfuerzos, en este caso, en esta tabla, la ECE a nivel de lo que son los person month, y luego también a nivel de lo que son los esfuerzos presupuestarios, ¿no? Los recursos, el presupuesto que vamos a usar para hacer todo lo que hemos dicho que vamos a hacer. Esta tabla es fundamental, a mí me parece una tabla muy interesante y muy importante, para también igual, para de cara a los evaluadores y también de cara a los proponentes. ¿Por qué? Porque nos relaciona de alguna forma para cada uno de los participantes cuáles son los person month por cada uno de los paquetes de trabajo, y podremos tener también una visión global de los porcentajes que representan esos person month a nivel de cada uno de los participantes, y ver si hay un participante que tiene muchos comparado con otros, y al igual también si hay un paquete de trabajo que tiene muchos person month con respecto a otro. Los distintos porcentajes nos viene bien ¿para qué? Para dar explicaciones sobre todos, porque podría ser el caso de que en un proyecto de IA, de demostración, pues el peso del paquete de trabajo de demostración tenga más esfuerzos humanos, ¿no? en horas que otro paquete. No, está bien, es perfecto, es válido, pero siempre está bien una pequeña luego reseña de texto indicando pues, esas diferencias para que el evaluador pues, tenga claro y no pueda interpretar si es un problema de error o de desbalance, o si es que tiene sentido, ¿no? por el proyecto que estamos haciendo. Entonces, eso es crucial. A partir de aquí ya empezamos con otra serie de tablas que nos proporciona la comisión para temas como, por ejemplo, el tema de la subcontratación, que pues, habrá casos en los que haya subcontratación, otros casos en los que no haya, por lo tanto tendremos que ir manejando esas tablas según sean necesarias o no. Y en los temas de subcontratación, pues siempre son las reglas también muy parecidas a las de Horizonte 2020, ¿no? Subcontratar temas que sean partes muy limitadas del proyecto, que no sean tareas core del proyecto, siempre asegurando pues, el proceso de selección de esos subcontratistas mejor calidad y precio, evitar conflictos de interés, justificar también muy bien la subcontratación, sobre todo cuando son costes elevados, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que estos costes de subcontratación pues, no llevan asociados los costes, el 25% de costes indirectos. Luego hay también otros esfuerzos y otros recursos que habrá que asignar a lo que tiene que ver con los purchase cost, para que aquellos que no estéis familiarizados, pues son los antiguos Other Direct Cost del Horizonte 2020. Aquí se meten temas de viajes, de equipamiento, de otros bienes, trabajos y servicios. Esta tabla habrá que meterla por participante, siempre que estos costes, purchase cost, sean superiores al 15% del coste personal para ese participante. Y se recomienda o se pide, la comisión pide que ese listado de esos costes se haga por orden de mayor a menor cantidad presupuestaria. Y la comisión aquí lo que valora es que esos costes son razonables y, por tanto, en nuestras manos está justificarlos, sobre todo cuando hay costes que en cuanto a presupuestos pues, son un poco más elevados o pueden ser un poco, dar alguna duda, ¿no? Al evaluador de por qué son necesarios o no. En cuanto a lo que son los Other Goods, Works and Services, dentro de este apartado, pues entender que aquí estamos hablando pues, de alquiler de salas, de certificados de auditoría, de temas de páginas web, de pequeñas publicaciones, actividades relacionadas con la parte de asignación, gastos de IR, etcétera, ¿de acuerdo? Para que tengáis un poco una aproximación de qué se podría incluir en este concepto.
Luego también hay otras tablas para otra categoría de costes, que aquí se pueden pues, meter temas de servicios facturados, servicios y bienes facturados internamente, y también hay otra tabla también para lo que son las contribuciones in kind dadas por terceras partes. ¿De acuerdo? Pues cuando sea el caso, cuando operen este tipo de costes, pues habrá que meter aquí su desglose y sobre todo aquí lo que importa es la justificación que podemos hacer de los mismos, ¿de acuerdo? Y liberar un poco al evaluador de cualquier interpretación que pudiera hacer errónea de lo que nosotros queremos. Aquí vemos un pequeño resumen de todas las categorías de costes, los costes de personal, los costes de subcontratación, los purchase costs, otras categorías de costes, ahí se meterían, por los que he comentado, estos servicios y bienes facturados internamente, y también cuando hay apoyo financiero a terceras partes, y luego los costes indirectos, que sabéis que es el 25% de los costes directos, quitando los de subcontratación. Bien, pasaríamos a la última parte, de la parte de implementación, que no por ser la última es menos importante. Y aquí lo que estamos valorando es la capacidad de los participantes y del consorcio como un todo. ¿Qué interesa poner? Pues interesa hacer una descripción del consorcio. Aquí no interesa poner la parte esta del apartado 3, qué hace cada socio o la descripción de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque eso viene incluido en la parte A. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos que es hacer ver al evaluador que el consorcio que hemos elegido, que los socios con los que contamos, son los más adecuados y los mejores para poder hacer los objetivos que hemos planteado en nuestra propuesta. Conviene hacer pues, un pequeño gráfico, a lo mejor geográfico, para que se vea esa distribución geográfica, en el caso que corresponde, que sea interesante, pues ver que hay una distribución interesante a nivel geográfico, y luego pues, incluir pues, cualquier tabla que podamos también facilitar lo que es indicar cuál es el expertise, el valor de el rol que tiene cada socio y cómo se complementa unos con otros. ¿De acuerdo? De esto voy a entrar un poquito más en las siguientes slides. Hay otro apartado aquí también que es el 322, lo hemos puesto así para que también quede un poco más específico y a la hora de organizar la información, cuando tenemos que meterla, que hace referencia a cuando metemos a socios de otros países que no son de la Unión Europea o países asociados o organizaciones internacionales y requerimos financiación para los mismos. Pues siempre es bueno también indicar por qué, aquí sería el momento de indicar por qué estos socios son necesarios para nuestras propuestas, ¿por qué pedimos financiación para ellos? E incluso si no pedimos financiación, también porque son interesantes que estos países participen en estas organizaciones internacionales. Ese es un apartado que nos permite dar información sobre ello. Con respecto a la parte anterior de la descripción del consorcio, aquí sí que es importante valorar, hacer valor, poner en valor a cada uno de la contribución que cada socio puede dar, qué conocimiento necesario y por qué es necesario ese conocimiento para los objetivos del proyecto. Es decir, por qué se ha elegido a esos socios y no a otros. De alguna forma o de forma indirecta hay que intentar justificar por qué estos socios son los más adecuados. Destacar si estos socios han trabajado antes en proyectos, asociaciones o partenariados. Cómo se complementan unos con otros. Antes, por ejemplo, hemos estado hablando que hay socios importantes, como puede ser socios que tengan un expertise en aspectos sociales y de humanidades, otros que pueden tener, por ejemplo, un expertise muy grande en temas de género, cuando la propuesta a lo mejor tiene un sesgo muy grande hacia ello, o temas de acceso abierto. Pues este es el momento de decir, oye, estos socios son necesarios, los hemos incorporado, porque estamos hablando de propuestas en las que estos temas, por ejemplo, de SSH son una parte fundamental, o temas de circularidad, que también ahora están en muchos de los topics, ¿no? O se mencionan. Explicar también cómo los socios tendrán acceso a infraestructuras críticas necesarias para el proyecto. Bien, esos socios podrán tener, esos socios o esas entidades participantes pueden tener esas infraestructuras críticas como recursos propios que van a aportar al proyecto. Eso se va a mencionar en la parte A, pero también si hay que hacer acceso a algunas infraestructuras críticas que no las tienen los socios del consorcio, pues cómo se va a poder acceder a las mismas, ¿no? Cuando son partes también importantes para alcanzar los objetivos. Se puede incluir también en esta parte todo lo que tiene que ver con las entidades afiliadas, con los partners asociados. Importante también cuando estamos hablando de la explotación de resultados, pues involucrar en qué medidas se han involucrado socios industriales, comerciales, usuarios finales, clientes. En el caso de que, por ejemplo, tengamos algún comité asesor que participe en la propuesta, pues aquí sería también el momento de indicar quién lo forma y cuándo se va a requerir la presencia de este comité asesor. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que esta parte de la implementación es vital, y sobre todo ese apartado del 3, ¿de acuerdo? De tener claro que las personas que están, las entidades que están participando son las más adecuadas y sobre todo aquellas entidades que a lo mejor tengan menos renombre que otras, pues también porque son necesarias que estas participen, ¿no? Y darles valor en esta parte de la propuesta. Pasaría ahora a lo que es acabar la parte B de la propuesta y iría un poco a comentaros
las cuestiones de la parte A que yo creo que son un poquito más relevantes. En principio, lo que ha comentado también en relación con lo que ha comentado Cristina esa mañana, la tabla de los investigadores. Esta tabla de los investigadores es la que comentábamos, es una de las grandes novedades también que se mete en la parte A, y aquí habrá que indicar las personas que son investigadores y los investigadores. Habría que revisarse el manual de Frascati para un poco ver la definición de qué se considera investigador, aquellos que aporten conocimiento, que aporten metodologías, teorías, conceptos. Y el objetivo de esta tabla de investigadores realmente la comisión quiere hacer o hará a medida de que avance este programa marco, un poco ver cuál es el impacto de estos proyectos que se financian en la carrera investigadora de los investigadores y por tanto por eso solicita esta tabla, ¿no? Y aquí pues también tener en cuenta lo que ha comentado antes Cristina, ¿no? Lo de el tema de ese balance de género que van a usar esta tabla, la información de esta tabla, para hacer ese criterio de desempate, que es el tercer criterio de desempate, no nos olvidemos, es decir, y que es verdad, hay propuestas que se quedan o en lista de reserva o se es decir, por debajo de ese umbral de evaluación donde estás o financiada o en lista de reserva, ¿no? Y muchas veces el criterio de desempate ha sido el tema de esta lista, por tanto, ojo con ello. Luego se va a como os he comentado también relacionado con la parte de implementación, se pide información sobre cada participante, vamos a tener que decir cada entidad, pues cuál es el rol que tiene dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Pues si es un desarrollador tecnológico, si es un usuario, si es el gestor del proyecto, si va a estar más relacionado con la parte de comunicación, diseminación, explotación. También se podrá poner información sobre los 5 últimos proyectos más relacionados que haya estado participando y que estén relacionados con el proyecto. También qué 5 publicaciones, conjunto de datos, software, servicios u otros logros que haya podido alcanzar esa entidad y que sean relevantes para el proyecto, y también a cualquier otra infraestructura significante que tenga esta entidad y que sea necesaria para la ejecución de los objetivos del proyecto. Bien, los temas de ética y de seguridad, sepáis que en Horizonte 2020 iban dentro de la parte B, en el apartado 4 y 5, ahora ya no están en la parte B, se abordan en la parte A, ¿de acuerdo? Lo que hacemos de forma online con la comisión. Va a haber una serie de cuestionario, ¿no? Una tabla con unos aspectos éticos que tendremos que ir rellenando sí o no. Si decimos que sí a algunos de ellos, pues el tema, por ejemplo, de si trabajamos con embriones humanos, temas también de tratamiento con animales, temas de datos también de privacidad. Bueno, pues en cualquier caso, si decimos que sí a alguno de esos cuestionarios, lo que tendremos que tener claro es que vamos a tener que decir en qué página de la memoria o dónde podrán encontrar algo más de información de estos aspectos, ¿de acuerdo? Hay una guidelines específica para temas éticos y también los temas de seguridad. También vamos a tener en la parte A una especie de cuestionario de unos aspectos. Nos van a preguntar sobre si la propuesta usa información clasificada, si se puede haber un mal uso de nuestros resultados del proyecto, si las actividades involucran información o materiales que están sujetos a restricciones de seguridad nacional, pues igual, sí o no, y en caso de que sí, pues tendremos que también tener en cuenta que habrá que dar información esta información es la que ha comentado mi compañera Cristina en su presentación anterior. Es importantísimo acceder al topic a través del Funding Portal y usar la información que hay dentro del topic a nivel de plantillas, eso es fundamental. Una vez que entréis dentro del topic, importante también hacer referencia a cómo buscar partners, cómo poder aprovechar esta herramienta para no solamente buscar algún partner que nos falte, porque ahí estarán listados los que están interesados en este topic, sino también pues, si nos falta algún perfil, también poder subir información de qué perfil nos falta y que otro que esté interesado pueda también contactar con nosotros. Las FAQs también son interesantes porque la comisión pues, sí que saca estas preguntas y respuestas cuando son relevantes para el topic y por lo tanto sí que a veces son muy útiles. También las FAQ las encontráis ahí en la parte de apoyo dentro de esta página Tenders. Lo del Infoday de la comisión del 3 de febrero, pues sí que os aconsejamos que lo miréis y completéis esta información que estamos dando hoy con la del día del 3 de febrero. Y los documentos también que ha comentado mi compañera Cristina, pues el tema de la Program Guide, donde vamos a encontrar cómo hacer determinadas partes de las memorias, e incluso en esta Program Guide aparece información también de lo que es el plan estratégico, aparecen temas de las misiones, aparecen temas de los partenariados, por alguna de las preguntas que hemos tenido en la primera sesión, el tema del Online Manual también, de cómo es el proceso, y lo del IT How To, que también es verdad que es una herramienta súper útil porque lo desglosa muy bien. Lo de evaluadores y también la información donde se encuentra, esa sí que
Es verdad que es muy tediosa ir entrando uno a uno en estas webs. Desde luego, si tenéis algún problema, pues por el tema de la diseminación y comunicación, pues iros al Infoday específico en esos temas. Si tenéis más lo que es el tema del reporting de los costes, pues ir al topic o al Infoday o al webinar específico. Pero os aseguramos que esta información es de mucha utilidad. Y nada más, cualquier información la podéis seguir a través del portal de Horizonte Europa y también a través de nuestro Twitter de energía. Esto es una información que ya ha comentado mi compañera Cristina, que no voy a entrar, y que si tenéis interés en cómo proceder, pues podéis ver la presentación anterior de Excelencia, que ahí lo ha explicado muy bien y con mucho detalle. Y nada más, y otra vez relacionar las personas que estamos en estas temáticas para cualquier duda en la fase de preparación de las propuestas. Cristina, por mi parte, cierro aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias, Luisa. Estupendo, pues vamos ahora con las preguntas. Vamos a ver. Por un lado, Marta Sanz del ICFO, del Instituto de Ciencias Fotónicas, pregunta ¿cuál es el número óptimo de deliberables por paquete de trabajo técnico? ¿Y cuál es el número óptimo de milestones? Bueno, si tú no quieres decir nada, luego yo diré algo. Primero, si quieres decir aquí algo. la comisión no pone número es decir, no hay un número 8, 7, 4, no. ¿Por qué? Porque dependerá siempre del proyecto en su conjunto. Y serán, como dice, la respuesta sería los entregables necesarios para hacer los objetivos y los hitos necesarios para conseguir también esos objetivos, ¿de acuerdo? A ver, el número clave pues lo puede dar, si tenéis experiencia en estos tipos de proyectos, pues experiencia pasada que habéis tenido y que digáis, oye, pues más o menos deliberables, pues no más de 20, por ejemplo, a lo largo de todo lo que es la duración de un proyecto, hitos, pues no a lo mejor más de 5 o 6, e incluso a lo mejor asociar, o incluso menos, ¿de acuerdo? Los hitos es verdad que suelen ser más a lo mejor a mitad del proyecto y al final del proyecto. Bueno, la experiencia puede ser un grado aquí para que vosotros podáis tener esa estimación. Desde luego, no hay una respuesta concisa, y yo no la tengo personalmente, pero es verdad que si estuviéramos hablando de deliberables, pues intentaríamos evitar, pues eso, por decir una cifra entre 15 y 20 deliberables a lo mejor por proyectos, teniendo en cuenta un proyecto a lo mejor de 4 años, y milestones, pues yo también me aseguraría, pues podríamos tener 5 o 6, ¿no?, hitos importantes en esa ejecución de esos proyectos. Estupendo, muchas gracias. Bueno, quiero aclarar respecto de esto que el online manual habla de 10, 15 deliberables y entonces los que han llegado a leer eso y preguntan, ¿pero esto es obligatorio o cómo va? Y bueno, la comisión ha respondido que lo que dice el online manual, bueno, primero que el online manual es un documento de los que ellos llaman corporate, es decir, que es un documento no solamente para Horizonte Europa, sino también para otros programas. Y entonces que esa información es muy genérica y que desde luego ese número que se indica ahí en el online manual, que no es una obligación, que es bueno, pues una recomendación, una estimación, pero que desde luego que dependerá del proyecto y del tamaño de cada proyecto, ¿vale? Que soy yo, perdonad, la siguiente pregunta. Sí, lo de Oderrix. Sí, que me he perdido, perdonad. Sí, es la de Other Risk Sí, y la diferencia es con las barreras descritas en la sección 2. sí. Aquí cuando he hablado de los riesgos críticos, es los riesgos críticos asociados a la implementación, a la ejecución del proyecto, de los 3, 4 años de duración del proyecto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de barreras y obstáculos, en otras partes de la memoria podríamos hacer referencia a otras barreras para llegar, por ejemplo, a los resultados al mercado. Es decir, no tendrían que ser barreras específicas de lo que es el desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? Other risk en esta parte de implementación son los específicos en la parte de ejecución del proyecto y de implementación del mismo. Vale. Luego otra es, ¿cuál sería el número apropiado de Work Packages, de tareas y de deliberables? He escuchado que se recomiendan no más de 7 Work Packages y mantener los entregables en máximo 3. ¿Es cierto? ¿Cómo afecta a la evaluación?
Pues aquí pasa lo mismo que antes, es decir, los paquetes de trabajo los necesarios para llegar a alcanzar los objetivos. Yo he dicho 6, 7, pero podría haber un paquete de trabajo, propuestas de 8, de 5 o incluso de 10 paquetes de trabajo. El tema es que cuando se sale un poco de la norma o sois muchos, pues justificarlo en la mejor medida posible de que porque son necesarios tantos, ¿de acuerdo? Cuantos más paquetes de trabajo, el problema va a ser un poco manejarlos, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque cada paquete de trabajo va asociado también a tareas. ¿Cuántas tareas por paquete de trabajo? Las que sean necesarias, 2, 3 por paquete de trabajo. Tampoco carguemos demasiado los paquetes de trabajo, las que sean necesarias. Los entregables pasa lo mismo, no es el máximo 3 en su conjunto, ¿no? A lo mejor son 3 por paquete de trabajo, 4 por paquete de trabajo, en función de los objetivos de esos paquetes de trabajo. Es que todo es como, es decir, casi todo es mucho más de sentido común que de tener una norma estricta, ¿no? y de seguirla. Porque de cara a efectuar la evaluación, yo creo que yo si tuviera que ser evaluadora, lo que haría es que la información me la venga bien, sea concisa, sea clara, entienda muy bien por qué esos paquetes de trabajo son necesarios, por qué las tareas también lo son, por qué esos entregables están en esas fechas y no en otros momentos, cómo se relacionan esos entregables con esas tareas y esos paquetes de trabajo, más que el número que haya de todos ellos, ¿de acuerdo? Vale. Luego, si Sí. por favor podríamos repetir el orden de los criterios de desempate. Pues a ver, el primer criterio de desempate sería el que encaje bien lo que es el contenido del programa de trabajo, es decir, escoger propuestas, todas ellas imaginaos en lista de reserva con la misma puntuación, ¿no? Pues aquellas que complementen bien el programa de trabajo, lo que quería el topic. El segundo sería el criterio de excelencia primero y luego el de impacto cuando hablamos de una RIA. Cuando hablamos de una IA sería el inverso, primero primaría la mayor puntuación en el impacto y luego el de excelencia. El tercer criterio sería el del género. Creo que el 4 es la distribución geográfica de los socios, es decir, cómo abarcan distintos países, las entidades que participan dentro del consorcio. Y yo creo que el quinto ya es un poco cajón desastre. Se espera que no se llegue nunca a ese último criterio, en lo que se tiene en cuenta pues también a lo mejor aspectos, ya ahí no recuerdo, Cristina, si me puedes complementar, Y bueno, pone la comisión que es el panel el que decide otros factores. otros Que, por factores. ejemplo, pues que haya una mayor cobertura de temas en el portfolio total de proyectos seleccionados, que haya pymes. Lo deja abierto al panel que decida el otro factor. Vale. Vale. Siguiente Luego, pregunta. En la tabla de researchers de la parte A, ¿es obligatorio incluir el identificador, bien sea ORCID u otro identificador para cada investigador? pues hasta donde yo llego, y me corrige Cristina si me equivoco, no es obligatorio. Si lo tenéis, lo incluís, pero si no lo tenéis, no es necesario, no es algo obligatorio. Sí, a ver, yo esta pregunta también la he hecho, más bien la he hecho a los que escribís propuestas. ¿Qué pasa cuando llegas a rellenar la tabla si esa columna del identificador del ORCID es obligatoria o si te deja seguir la herramienta del Online Submission Tool si la columna del identificador la dejas vacía? Y lo que me habéis dicho los participantes es que te deja seguir, que te deja que esa columna no es obligatoria. Y cuando le he preguntado a la comisión en los webinars, como entienden lo que entienden cuando les preguntas, pues te dicen, han entendido la pregunta como que yo se la hacía porque se había olvidado un investigador de poner el ORCID. Yo no dije que se había olvidado, pero él entendió así la pregunta. Y dice, bueno, pues si no la ha puesto en el momento de enviar la propuesta, pues ya lo rellenará en el momento de firmar el Grant Agreement. Y luego le preguntaba a gente que ya ha aprobado proyectos, digo, oye, los que habéis escrito y la columna del investigador iba sin ORCID, a la firma del Grant Agreement nos han hecho poner el código. Dice, no, ahí nadie nos ha dicho ni mu. Bueno, y todo esto es un ejemplo. Luego la realidad pues será la que sea. Es decir, cada project officer pues igual llega el momento del Grant Agreement y te dice, oye, que aquí en esta tabla os faltan los códigos de todos estos. Eso es lo que podemos contar. Seguimos. ¿El apartado de temas éticos es obligatorio en toda propuesta o solamente cuando se realizan estudios relacionados con personas, animales, datos sensibles, etcétera?
No, hay que rellenarla y de hecho, pues en caso de que no afecte, pues vais poniendo no, 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 no y no. Es decir, que las preguntas, es una serie de preguntas ya guiadas dentro de lo que es la parte A y conviene que especifiquéis que, más que nada, para que el evaluador no entienda que es que se os ha pasado por alto. No sé si realmente si lo dejaras en blanco, si pudieras continuar o no con la parte A, la verdad que me queda la duda, pero está puesta la opción de sí y de no y si ponéis no en todas, pues está claro que no tenéis nada que ver con esos aspectos de datos sensibles y demás. Bueno, esta ya la hemos contestado. En la tabla de Sí, en la investigadores es otra, obligatorio que todas las columnas estén rellenadas. Es sí. decir, en consorcios algunas organizaciones consideran a su personal investigador, pero no tienen código ORCID u otro que pueda relacionarse con su trabajo de investigación. Esto ya lo acabamos de comentar. Tengo una empresa con una tecnología interesante, pero sin empleados. ¿Qué riesgo tiene incluirla? El CEO de la empresa contratará cuando salga el proyecto. ¿Merece la pena incluirlo? Esta pregunta igual para Andrés luego. Sí, a ver, si no tienes empleados ahora mismo y no sabes, es que tienes que saber que es un poco arriesgado. Lo dejamos para Estoy aquí, Andrés, pero Cristina, vamos, si Vale, queréis. Andrés, perfecto. ¡Ah, qué ya bien! sería que no. Hombre, hay que demostrar la capacidad técnica y financiera de los participantes. La capacidad técnica se demuestra pues, con capacidades técnicas, ya sean equipos, ya sean personas. Si esa entidad tiene disponibles unos equipos espectaculares o muy necesarios para el proyecto, pero no tiene a nadie todavía que los utilice, podrían llegar a entrar, pero tengo mis dudas de que la capacidad financiera, la capacidad técnica se pudiera demostrar fácilmente si no tiene personal, ninguno. Sí, además es que vais a tener que estar, vamos, es una mentira tras otra cuando tengáis que hacer la propuesta. En algún momento tendréis que decir cuánta gente va a estar, qué va a hacer, qué no va a hacer, y lo que pongáis en la memoria luego puede ser distinto a lo que hagáis al final, ¿no? Entonces, desde luego la capacidad operativa y financiera de la empresa se quedaría muy en duda, ¿eh? Yo no sería, yo desde mi punto de vista no lo incluiría. Vale, otra. ¿Existe la posibilidad de que CDT haga un Infoday similar al de hoy, pero enfocado a las convocatorias Marie Curie? Esta es fácil. No, porque CDT no somos NCP de Marie Curie. Los NCPs de Marie Curie los puedes encontrar, que no me los sé de memoria, en ese portal que hemos mencionado en las slides de horizonteeuropa.todojunto.es y ahí, en la página principal, viene el listado de los NCPs en España. Y le puedes preguntar a esas personas si ellos tienen previsto hacer algún Infoday. Y luego ya está. Aquí no me aparecen más preguntas. Vale, Así que pues yo nada, creo seguimos adelante, Cristina, que estupendo. perdonad porque verá que ha habido un